En los discursos escolares se califica a la Revolución de Mayo como el día del nacimiento de la patria, dado que, para la historiografía liberal, Mayo fue una revolución separatista, independentista, antihispánica, dirigida a vincularnos al mercado mundial. Desde Bartolomé Mitre a nuestros días, esta versión ha prevalecido en el sistema de difusión e ideas, desde los periódicos, suplementos culturales, radiofonía y televisión, hasta los diversos tramos de enseñanza y revistas infantiles. ¿Pero realmente esto sucedió de esa forma? ¿Era la intención del Cabildo Abierto romper con España? ¿Era la sociedad de la época antiespañola? Algo que no cuadra en este relato es el juramento que realizaron los integrantes de la primera junta en el momento de asumir el poder. Juráis desempeñar lealmente el cargo y conservar íntegra esta parte de América a nuestro augusto soberano el señor don Fernando VII y sus legítimos sucesores y guardar puntualmente las leyes del reino. Sí, lo juramos, contestan los miembros de la primera junta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es esto? Una revolución española que se hace en nombre de España. ¿Cómo explicar que los intelectuales, los soldados de la época y el pueblo aceptaran que los nuevos gobernantes proclamasen la vinculación a España si el propósito era precisamente lo opuesto a la separación? Si la intención de la sociedad del momento hubiese sido la de romper con España, como ha expuesto a lo largo de los años la historia oficial, ni un día habría durado la primera junta ante tan manifiesta traición. Si esa sociedad de la época era antiespañola y pretendía liberarse de España, ¿hubiesen aceptado vocales de origen en español? Como por ejemplo Juan Larrea y Domingo Mateu. O de representantes como Manuel Belgrano y Miguel de Azcuénaga, que han nutrido gran parte de su juventud y sus conocimientos en España. Curioso antihispanismo este que continuara izando la bandera española en las ceremonias públicas y que incluso durante varios años se enfrentara a los ejércitos enemigos enarbolando bandera española. Como si se tratase realmente de una guerra civil entre bandos de una misma nación, enfrentados por cuestiones que nada tiene que ver con la nacionalidad. Curioso independentismo este, cuyos activistas French y Beruti repartían estampas con la esfinge del rey Fernando VII en los días de mayo. El caso límite que destroza por completo la fábula de una revolución separatista y antiespañola es la incorporación de San Martín en 1812. ¿Quién era San Martín? Se trataba de un hijo de españoles, que había cursado estudios y realizado su carrera militar en España. Al regresar al Río de la Plata era un hombre de 34 años, con 27 de experiencias vitales españolas. Desde el lenguaje, las costumbres, el bautismo de fuego y el riesgo de muerte en cada batalla con bandera española flameando sobre su cabeza. El San Martín que regresó en 1812 debía ser un español hecho y derecho y no venía al Río de la Plata precisamente a luchar contra la nación donde había transcurrido la mayor parte de su vida. Finalmente, existe otra razón poderosa para descalificar la tesis de la revolución separatista oculta bajo la máscara del príncipe Fernando VII. Ella radica en que al analizar la historia latinoamericana en su conjunto encontramos que los diversos pronunciamientos revolucionarios culminan, en la casi generalidad de los casos, en declaraciones de lealtad a Fernando VII. Es razonable suponer que en todos los casos actuaban, así como expresión auténtica del sentimiento y el reclamo de las clases sociales que empujaban la revolución reclamando cambios, pero al mismo tiempo manteniendo su adhesión al rey cautivo a quien adjudicaban tendencias modernizadoras. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, podríamos concluir que no existe fundamento histórico para caracterizar a la Revolución de Mayo como movimiento separatista. Tampoco es cierto que su objetivo fuese el comercio libre, por cuando este fue implantado por el virrey Cisneros el 6 de noviembre de 1809. En último término, cabe consignar que tampoco se trató de un golpe político llevado a cabo por la gente decente del Cabildo, sino, por el contrario, que la participación popular, incluso de activistas y cuchilleros, fue decisiva para alcanzar el triunfo. ¿Cómo explicarse entonces que durante décadas haya persistido la creencia de estos mitos poco consistentes? La razón principal consiste en que no se trata de una simple polémica historiográfica, sino esencialmente política. Esta versión histórica resulta el punto de partida para colonizar mentalmente a los argentinos y llevarlos erróneamente a la conclusión de que el progreso obedece solamente a la acción de la gente decente. Especialmente si ésta es amiga de los ingleses y yanquis,
al tiempo que enseña a abominar a las masas y al resto de América Latina. De aquí nace el sustento para elogiar a Rivadavia y Mitre, y con esa base se concluye en la exaltación de los prohombres de la Argentina colonial, impuesta en los programas escolares, sostenida por los intelectuales y los suplementos culturales de los diarios del sistema, así como por el resto de los medios de comunicación que difunden las ideas de la clase dominante. Esta versión quedó sacralizada, pero vaciada de lucha popular, de contenido social y político real, solo consiguió que los alumnos se aburriesen. Si bien la Semana de Mayo fue una sucesión de acontecimientos revolucionarios con el fin de destituir al virrey, no fue guiada por sentimientos nacionalistas ni estuvo fundada en el deseo de separarse de la monarquía española. En estos revolucionarios ni en la sociedad del momento no había una voluntad clara y deliberada de independencia. No había ningún indicio de que hubiesen querido separarse definitivamente de la monarquía o de que tuvieran un plan preconcebido de independizarse de España. Si te ha gustado el vídeo, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.